Buen día, mi nombre es Javier Casadilla, estudio en la Universidad Politécnica Santiago Mariño, Extensión Valencia. Mi carrera fin es la escuela número 43, la ingeniería eléctrica, y el día de hoy vamos a hablar sobre los elementos para accionamiento de motores o sistema de control, en el cual vamos a empezar con una pequeña introducción. Para saber qué es un sistema de control, son aquellos sistemas para accionamiento en motores en conjunto de dispositivos y técnicas que permiten operar, proteger y optimizar el funcionamiento de los motores eléctricos. Su importancia radica en garantizar la seguridad y prolongar la vida útil del equipo y maximizar la eficiencia energética. Para esto hay componentes claves como son protecciones, sensores, actuadores, control manual y automático. Los beneficios que nos aporta es una protección del motor, una presión segura y una eficiencia energética optimizada. Ahorita vamos a defender o vamos a enfocarnos un poquito más en cada uno de los conceptos que podemos definir. Ejemplo, elementos de protección. Cuando hablamos de elementos de protección, podemos dar a entender que hay distintos equipos, como están los breques, que son interruptores automáticos que protegen contra una sobretensión o cortocircuito, los contactores, que son dispositivos de conmutación, en el cual ellos cuentan con contactos auxiliares para señalización y enclavamientos, además de los relés térmicos, que son los que protegen contra sobrecargas prolongadas y mediante efecto bimetálico, que es lo que caracteriza la función del térmico ajustable. Ok, los breques, también conocidos como interruptores automáticos, son dispositivos esenciales para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos del sistema de accionamiento de motores. Tiene una protección térmica o magnética integrada y tiene curvas de disparo B, C y D. Para enfocarnos un poquito más, sabemos que el breque es aquel dispositivo que corta como tal la corriente, la alimentación eléctrica, para proteger, pero en este caso él no busca proteger el motor, él busca proteger el cableado. Por eso es que uno tiene que desarrollar el breque según el tipo de cableado, para evitar esos tipos de cortocircuitos en el cual el cable se funda o entre en alta resistencia, para evitar daños como tal a la estructura o hacia la persona. Por eso que hay presión térmica y también hay una magnética integrada. Cuando hablamos de las curvas de disparo B, C y D, son aquellas características o tolerancias que tienen aquellos breques en el cual pueden soportar la sobrecarga en ciertos picos a través de un tiempo, dando como la vela más sensible, que apenas pequeña sobrecarga la puede detectar, la C es la más común, y la D es cuando utiliza picos de arranque. Por ejemplo, vamos a suponer una lavadora que tiene un pico de arranque más elevado y después se estabiliza. Cuando hablamos de contactores y contactos auxiliares, tenemos que tener que son muy parecidos pero son distintos. Por lo menos los contactores son dispositivos para conmutación remota de cargas eléctricas. Incluye bobina electromagnética, contactos principales de potencia y contactos auxiliares. Mientras que los contactos auxiliares hay dos tipos, normalmente abiertos y normalmente cerrados. Y también hay temporizados. Usa la señalización y enclavamiento de circuitos de control. Ok, para especificar el contactor, es aquel dispositivo que a través de una bobina, al momento de energizarla, ella contrae, contrae la parte de la pieza del resorte y hace el enclavamiento del contactor, en el cual él permite hacer la conmutación y él permite que el fluido eléctrico, que el sistema eléctrico se energice a través de la línea 1, 2, 3, o dependiendo de cómo sea el contactor, si es de 2 líneas, 3 líneas. Y cuando existe ese enclavamiento, ahí es donde entran lo que es los contactos auxiliares. Los contactos auxiliares son el momento en el cual el contactor acciona, ellos pasan de abierto a cerrado o cerrado a abierto. Y con eso nosotros utilizamos para hacer el sistema o lo que se llama lazos de control a través de ese juego con esos contactores. O también existe contactos auxiliares simplemente con energizar la bobina. Ellos también permiten hacer ese tipo de configuración. También de ahí
configuración de relé temporizado que se utiliza mucho en el arranque estrella triángulo, o cada una de las características que se puede hacer dependiendo del control que queramos realizar. Cuando hablamos de protección o relés térmicos, aquí es muy importante diferenciar entre el breque o el relé térmico, porque protege contra sobrecargas prolongadas mediante el efecto bimetálico. Bimetálico es que ellos tienen una especie del metal en el cual se calienta o se dilata, actúa y eso es lo que uno ajusta según la corriente nominal a través de una separación del bimetálico. Dependiendo de cuánto de esos bimetálicos se caliente, él actúa y puede abrir o interrumpir el circuito, la corriente. Entonces aquí tenemos que rearmar manual o automático según la configuración. Manual es donde se puya o se presiona el botón de reset para poder rearmar la operación, o automáticamente dependiendo del sistema controlado. Lo muy importante que me dice aquí, no protegen contra cortocircuitos. Como tal, ellos protegen el relé térmico. Su esencia es proteger la carga, en este caso es el motor, porque uno lo puede ajustar a través de cuánto amperaje, y dependiendo cómo lo tiene, uno lo ajusta, y ahí es donde como tal protege como el motor. El breque protege la instalación eléctrica, el cableado, y el relé térmico protege el motor. También existen sensores en los sistemas de control, como sensores de posición, que es conocido como finales de carrera, encoder, o sensores de proximidad para detección de tiempo y velocidad. Sensores de temperatura, como son los termocuplas, las PT100 para el monitoreo térmico del motor y prevenimiento de sobrecalentamiento, y también los sensores corriente transformados, que son los CT, para la protección de medición de corrientes y sobrecarga. Cuando hablamos de los sensores de posición, finales de carrera o encoder, los encoders son aquellos dispositivos en los cuales se utiliza para saber como tal en la eje o posición que se encuentra el equipo. Los finales de carrera son muy utilizados en el momento de cuando un equipo llega a su final, o por ejemplo para saber si algo está abierto o no. Cuando son en líneas de producción muy cerradas y muy inocuas, tienen que saber la posición de cada uno de sus equipos. También existen sensores de posiciones colocados a los sinfines para saber si están trabajando. Es mucho distinto de formas de colocar los sensores en el cual nos puede ayudar nuestro sistema de control. Con los sensores de temperatura como los termocuplos petición son indispensables no solamente para medir lo que es el monitoreo térmico del motor, lo cual es muy efectivo para garantizar el correcto funcionamiento y evitar sobrecargas, o por lo menos controlarlas para evitar lo que es el daño al motor a través de cortocircuito o sobrecarga, sino que la termocupla y la PT100 se puede utilizar también a nivel de procesos para temperaturas del agua, en la temperatura del horno, temperaturas de proceso. La temperatura es muy indispensable para garantizar un correcto funcionamiento de la maquinaria, ya no sea solamente motores, sino como tal de proceso general. Y sensores de corriente, como ya conocemos, los CT, son aquellos dispositivos en el cual nosotros podemos saber la característica del amperaje, esa unidad, para conocer si el equipo está en sobrecarga o no está en sobrecarga, lo cual es un factor muy importante para determinar si las operaciones están adecuadas para el trabajo de ese motor y no evitar una falla incipiente por ese defecto como tal. Cuando hablamos de actuadores de control, tenemos lo que son motores eléctricos, solenoides y variadores de frecuencia. En los motores eléctricos tenemos de corriente alterna, corriente continua y servomotores. Muy bien sabemos que convierte la energía eléctrica en movimiento mecánico para el accionamiento. Es los dispositivos que mayormente hay en empresas, que son de suma importancia, ya porque la falla de un motor genera una gran parada como tal, ya sea para ventiladores, sinfines, esclusas, otro tipo de motores que mueva otro tipo de maquinaria, soplantes. Entonces los motores eléctricos, en este caso alternos, y servomotores cuando queremos que su movimiento sea más preciso. Ejemplo, con puertas, puede ser robots especializados automáticos. Entonces esos son aquellos dispositivos que se utilizan.
En válvulas solenoides, que son los que controlan los fluidos mediante señales eléctricas, incluye contactores y relé de potencia. Cuando hablamos de solenoide, son aquellos que mandan la señal, o sea, mandamos la señal y ellos actúan para distintos tipos de flujo, de fluidos. Puede ser aire, puede ser aceite, puede ser agua. Entonces ellos tienen distintos posicionamientos en el cual abre o cierra o permite el paso de un lado o al otro, dependiendo de qué tipo de válvulas solenoides podemos adquirir. Ellos hay una bobina en el cual a través del efecto electromagnético actúa y permite ese trabajo. Cuando hablamos de variador de frecuencia o VDF, regula la velocidad y el par del motor ajustando la frecuencia que permite arranque suave y ahorro energético. Con el variador de frecuencia es que existen dos tipos: un variador de frecuencia y un arrancador suave. El variador de frecuencia es aquel dispositivo que nosotros utilizamos para controlar las características físicas del motor en cuanto a la velocidad y consumo, también para protegerlo, ajustando la frecuencia como tal. Usualmente se tiene que colocar entre 30% más o menos por encima de su línea perteneciente, de su frecuencia perteneciente. Ejemplo, si tengo un motor de 60 Hz, llevarlo a 30% por encima o 30% por debajo, ya que al momento yo de jugar con esa frecuencia puedo reducir la vida útil del motor, ya que o por girar más lento se refrigera menos, o por girar muy rápido pueden entrar en sobrecarga. Y los arrancadores suaves son aquellos dispositivos, como su propia palabra lo indica, arrancan suave. Ejemplo, o sea, ellos utilizan un efecto transitorio en el cual inyectan poco a poco voltaje dentro de la bobina, generando un par de arranques, un par de torques suficientes para ejercer ese vencimiento de la carga inicial y el motor pueda trabajar adecuadamente sin generar los altos picos de consumo, porque esos altos picos de consumo son reflejados como tal en la factura de corriente, lo cual por eso es que esos dispositivos, aparte de proteger, generan un ahorro significativo en lo que es las facturas eléctricas. Cuando hablamos de control manual y versus control automático, vamos a ser un poquito más directos por tiempo. Cuando hablamos de operación manual, fácilmente nos llamamos la época del operador mediante pulsadores, selectores o botones arrancando el equipo. Y cuando hablamos automático, es una respuesta mediante PLC. Algo muy práctico, algo muy fácil, en el cual se automatiza todo para garantizar la continuidad operativa de la maquinaria, facilitar el trabajo del operador y aparte garantizar la calidad del producto. Porque cuando hablamos de PLC o automatización, podemos controlar todas esas variables. Cuando hablamos de variables de control de motores en accionamiento analógico y digitales, cuando hablamos de analógico, tenemos que son señales 0.10 o 0.10 voltios o 420 miliamperios, lo cual se puede utilizar en corriente, se puede utilizar en temperatura. Lo he visto mucho en válvulas reguladoras, que uno tiene que controlar cuál es el flujo que uno tiene que utilizar a través de una señal de 420 miliamperios para saber si está completamente cerrado o abierto, o variables digitales que están en estado on o off. Más fácil de entender cuando está 0 o 1, en cual 0 es abierto, 0 es cerrado, 1 es abierto, dependiendo de la configuración que uno quiera realizar. Entonces dependiendo de la característica, porque hay variables analógicos y también digitales. Cuando hablamos de técnicas modernas, sabemos que hay distintas como características o funciones, como el variador de frecuencia, que ya lo hablamos anteriormente, para controlar la velocidad de arranque, la velocidad y el ahorro energético. Cuando hablamos del PLC, es una lógica programada para automatización que integra la sensor y vibración avanzado del sistema, en el cual a través del PLC uno puede conectar los sensores de posición, los finales de carrera, la bobina del contactor, todas aquellas características del dispositivo en el cual necesita un accionamiento que puede hacer a través de este sistema lógico programable y puede
automatizarlo para que funcione entre los, como llamamos, automáticos. Y en el SCADA y HDMI es una supervisión remota que registran datos, protocolos industriales y control de velocidad vectorial. El SCADA y HDMI es una pantalla completa, ya sea de visualización, o también existe HDMI que pueden colocar o pulsar en la pantalla para controlar el proceso dentro de una cabina o un recinto y conocer como tal el estatus de la línea de operación. Por ejemplo, en el SCADA te decía, bueno, quiero arrancar el motor primero ventilador, después quiero arrancar el horno, después quiero arrancar el sinfín, porque uno tiene que realizar un arranque en escalera. Entonces ahí tú vas viendo cómo está el proceso, si se está adicionando agua, si están funcionando los equipos, si cuál es el control de temperatura, la velocidad como tal. Entonces es muy importante estas últimas técnicas modernas que utilizamos nosotros para el accionamiento. Profundizando un poquito más en los variadores de frecuencia y roquedores suaves, que ya no hablamos anteriormente, en el cual ellos son una de las características más importantes que conozco, porque ajustar la velocidad de un equipo, ya sea un motor reductor, que uno pocas veces cuenta con la RPM adecuada, ajusta y protege también. Y los arrancadores suaves, que también reemplazan mucho lo que es arranque estrella triángulo. Estos son equipos en el cual aumenta la eficiencia un 95% y genera un ahorro eléctrico hasta alrededor del 30%. Pues esos son equipos muy importantes. Los PLC y sistemas de HMI, como mencioné anteriormente. El controlador programable permite ejecutar, integrar múltiples dispositivos y realizar diagnóstico avanzado en tiempo real para el control preciso de motores eléctricos. Sus beneficios prácticamente es optimización del mantenimiento, reducción de tiempos de respuesta y mejora continua. Muchas gracias.